Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, el gran yo soy, pronto volverá, pronto volverá, exaltado está, digno de toda la gloria, exaltado está, digno de toda la gloria, Cristo Jesús. Pronto volverás, Señor, por tu iglesia y nos iremos contigo, Señor. El Salmo 89:11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Ayúdanos a prepararnos a estar a cuentas contigo, porque pronto volverás, oh Dios. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, Señor, para atesorar tu palabra, para aprender de ella, y que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Que tu palabra nos cambie, que tu palabra nos transforme, alimente nuestra vida espiritual, corrija, Señor, nuestros pasos. Dice nuestro hermano Juan, Señor, que seas tú hablando por medio de él a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos esta noche a la casa del Señor. Voy a invitarles a alzar nuestra mano en señal de bienvenida. Gracias a Dios que nos permite estar en este lugar. Hemos estado hablando, mientras los muchachos salen ahí, hemos estado hablando de algunos temas que son importantes dentro de la iglesia, como también dentro de la familia. Y cuando hablamos de esto es como delicado, ¿verdad? Porque no hay un manual. Mucha gente, no quiero ofender a nadie, pero muchas veces se hace negocio de esto, ¿verdad? Le vendemos el libro que dice los 5 pasos para tener éxito en el noviazgo, o los 20 pasos para tener éxito en el matrimonio, o cómo tener hijos ejemplares, etcétera, etcétera. Y de repente todos quisiéramos saberlo, ¿verdad? Y buscamos información y preguntamos, ¿y qué hacemos? Sin embargo, hay algo que usted y yo no debemos pasar por alto, y es darnos cuenta que si queremos saber cómo funciona la familia, entonces tenemos que leer la Biblia. La Biblia es el libro de los libros, y es donde usted y yo podemos encontrar cualquier información que queramos. Si quiere hablar de noviazgo, quiere hablar de matrimonio, quiere hablar de hijos, quiere hablar de finanzas, quiere hablar de matemáticas, de lo que usted quiera. Solo que tiene que tener el tiempo y la dedicación para poder estudiar la Biblia. Y como hablábamos anteriormente acerca de cumplir el mandato de Dios, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 7, si usted estuvo, estábamos hablando de transmitir la palabra de Dios. Recordábamos lo que dice la Biblia, y dice: y estas palabras que yo te digo estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás con tus hijos. Entonces transmitimos la palabra. Esa es la obligación, esa es la responsabilidad como familia. Ahora,
Cuando hablamos de enseñar, cuando hablamos de hablar, cuando hablamos de transmitir, entonces estamos hablando de educación. Y cuando hablamos de educación, el concepto que hay de la educación es que lo voy a mandar al kinder para que allá le enseñen, o lo voy a mandar a la escuela, o lo voy a mandar a tal lugar. Antes había un concepto, allá por los 80, cuando el hijo era rebelde, entonces lo que el papá y la mamá le decían es: lo voy a meter al ejército para que lo enderezca, para que ya deje de ser rebelde. Pero las cosas realmente no funcionan de esa manera. Y le voy a decir por qué. No funcionan de esa manera porque a la persona que Dios ha delegado esa responsabilidad se llama papá y mamá. El maestro va a enseñar matemáticas, quiera aprender o no quiera aprender, haga caso o no haga caso, él va a cumplir su horario, él va a enseñar. Pero el papá y la mamá tienen la responsabilidad las 24 horas, los 7 días de la semana, y es nuestra responsabilidad no solamente que crezca o educarlo, sino que también llegue a la eternidad. De ahí entonces entendemos que la educación en la familia está cayendo sobre alguien. Ese peso está cayendo sobre alguien y está cayendo sobre los papás. Entonces no nos podemos librar de esa responsabilidad, porque cuando hablamos de la enseñanza es la actividad que los padres realizan con sus hijos. Si usted tiene o trae a memoria lo que dice Deuteronomio en el capítulo 6, solamente quiero recordar algunas cosas. Y dijo Dios: las vas a repetir a tus hijos y vas a hablar de ellas. Y empezó, ¿a dónde? Estando en tu casa. Vas a hablar con ellos estando en la casa. Vas a hablar con ellos en el camino. Vas a hablar cuando te acuestes. Vas a hablar cuando te levantes. Dios está diciendo entonces que la responsabilidad está en la casa. Aquí está. Y la repetirás a tus hijos y hablarás. Repetirás y hablarás. Repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa. La educación inicia en casa. Podemos dormir en otro lado, una noche, 2 noches, pero no siempre. Casi siempre estamos en casa. Nos podemos levantar en otro lugar, sí, 1, 2 o quizá una semana de trabajo, pero casi siempre estamos en casa. Y como hijos somos dependientes de nuestros padres en esa edad. Ahora, hoy tenemos una dificultad muy grande por no cumplir ese fundamento. Si usted ve, estamos cubriendo 3 generaciones, porque lo primero que Dios dice es: estas palabras estarán en tu corazón, en mi vida, en su vida. Y cuando estén en tu vida, entonces las vas a repetir a tus hijos. Pero también dice a los hijos de tus hijos. Entonces hablamos de 3 generaciones que deben ser instruidas en la palabra de Dios. Pero a nosotros se nos olvida. Se nos olvida y pensamos muchas veces que suficiente con agarrar el muchacho, montarlo al carro y que se vaya a la escuela dominical. No, no lo siga mandando a la escuela dominical. Véngase usted con él a la escuela dominical. Acompáñalo usted. Dele gracias a Dios que hay alguien ahí que tiene el corazón dispuesto para enseñar, para compartir, para estar con él por un momento. Y juntos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hoy lo que se observa es una terrible desobediencia. Rebeldía como nunca. Para que el muchacho entienda, hay que hablarle 5 o 10 veces. Para poder decirle que le haga un mandado, hay que decirle: por favor, ayúdeme, hágame el favor y hágame el mandado. ¿Por qué? Porque no quiere. Porque está en desobediencia, porque se vuelve rebelde. Antes usted y yo con una mirada entendíamos. Mamá y papá solo lo quedaba viendo y ya sabía usted lo que tenía que hacer. Pero ahora hay que hablar, hay que repetir, hay que decir. Y dice: no quiero. ¿Por qué? Porque hay rebeldía. Y ojo con la rebeldía. ¿Sabe por qué? Porque la rebeldía Dios la ve muy mal. Porque eso fue lo primero que sucedió en el cielo. ¿Lo recuerda?
cuando Satanás se rebeló, cuando Satanás se rebeló contra Dios y quiso ser como Dios y habló en contra de Dios. Entonces Dios lo echó a la tierra. Y hoy en día en la familia lo que vemos nosotros en los muchachos es eso, la rebeldía. La rebeldía, y casi nunca queremos asimilar eso. ¿Por qué? Porque descuidamos algunas áreas en nuestra vida. No comprendimos el propósito. No era solamente traer 5, 10, 15 o 20 hijos al mundo. Era entender el plan, el por qué Dios me daba ese o me da ese privilegio. Entonces, muchas cosas están sucediendo por una razón. Número 1, desconocemos la Escritura. Número 2, leemos poco y entendemos poco de la Biblia. Y número 3, se nos ha olvidado enseñarle a nuestros hijos con relación a la Biblia. Es tan importante que Jesús lo mencionó en Juan 5:39, que usted y yo lo sabemos de memoria para que entremos en esto. Y dijo el Señor: escudriñad las Escrituras. El mandato está en que alguien debe ser el portador de la gracia a esa casa. Alguien debe ser el portador de la gracia a ese matrimonio o a esa familia. Necesitamos entonces volvernos al principio bíblico. ¿Cuál? Escudriñad las Escrituras. Es decir, hay que darse cuenta que la vida tiene sentido, que vale la pena vivir, que hay vida eterna, que realmente la vida no solamente es aquí. Jesús dijo: porque ellas dan testimonio de mí. Esas palabras son palabras de vida. ¿Por qué le digo esto? Porque una de las noticias tristes que está sucediendo hoy, y hay que verlo así de frente. Duele, es difícil, sí. Pero más de un niño, y digo un niño porque estamos hablando de personas o de muchachos de 8, 10, 11, 14 años, que no le encuentran sentido a la vida. Que para ellos la vida no tiene importancia y toman determinaciones como atentar contra su propia vida, colgarse de una viga, tomar un veneno, algo que le quite la vida, porque para ellos no tiene sentido la vida. Algo que me llamó mucho la atención fue una noticia, yo sé que usted no las ve para no estresarse, cuando el padre compartió con su hijo no la cena, sino una pastilla, y los dos murieron. Así, sencillo. Porque para ellos la vida no tiene sentido. No hay razón para seguir viviendo. Tengo problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas financieros, problemas de salud, problemas por todos lados. Entonces esta vida no tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido. Pero realmente Jesús nos enseña en Juan 5:39 que hay una y muchas razones por las que usted y yo podemos vivir. Entonces los muchachos caen en depresión. Entonces los muchachos decaen. Y hoy más que nunca hay una demanda del psiquiatra. Hay una demanda de psicólogos. Y no está mal. Si usted necesita tomar algo, usted sabrá. Pero lo que le quiero decir es: el papá se olvidó de la responsabilidad. La mamá se olvidó de su responsabilidad. Y hoy tenemos que acudir a un profesional para que me oriente, para que me diga qué hacer. No está malo. Si usted lo necesita, hágalo. Pero lo que le quiero decir, eso nos pasa por haber dejado a Dios allá en un rincón. Por tener a un Dios bombero, por tener a un Dios que solamente cuando estoy enfermo puedo ir donde Él. Dios se debe buscar en todo tiempo. Dios se debe buscar las 24 horas. Dios debe estar en nuestras vidas todo el tiempo. Tiempos fáciles, tiempos difíciles, pero lo podemos hacer. Hermoso es cuando vemos a los niños, a niños de pongámoslos cuando ya empiezan a caminar, 1 año, 5 años, 6 años. Y usted les habla y entienden. Usted los agarra de la mano y se los lleva. Usted le dice: venga, lo voy a bañar, se cambia y nos vamos para la iglesia. Y el niño obedece, el niño se va. ¿Por qué? ¿Por qué ese niño es así?
Porque ese niño vive el presente y no está preocupado por el mañana. ¿Y sabe por qué? Porque en su inocencia, su confianza y su refugio está en sus padres. Él se siente seguro con su mamá. Él se siente seguro con su papá. Entonces, ese es el mejor momento para enseñar. Mi abuela decía que es difícil enderezar el guayabo cuando ya está viejo y está pando. Que había que enderezarlo chiquito. Y ese dicho se aplica entonces a los hijos. A veces queremos corregir a los hijos, pero son más altos que nosotros y ya tienen 14, 18, 20 años. No lo hicimos cuando ellos lo podían hacer. Dos cosas que debe usted observar. Una, ¿por qué Jesús murió a los 33 años? ¿Por qué no a los 30? ¿Por qué no a los 50? ¿O por qué no a los 21? Porque de acuerdo a lo que se cree, lo que la ciencia investiga, es que la edad de 33 años es como nosotros decimos, es la flor de la juventud, es lo mejor de la vida. Así que yo estoy por llegar a esa edad. Si usted ya pasó por ahí, pues se le olvidó, ¿verdad? Pero hablemos de los niños. Los niños se vuelven en esa etapa como la esponja. Lo que usted le diga, él lo cree, él lo acepta. Usted para a un niño en la mesa y le dice, lánzate que yo te agarro. Él no piensa dos veces. Él se tira de la mesa. Él cree que es cierto. Él confía. ¿Por qué? Porque está en la etapa de la inocencia. Esa etapa es la edad en que el niño puede entrar al cielo. Algunos padres preguntan, y mi hijo tiene tantos años, ¿usted cree que entra al cielo? Le hacen preguntas difíciles. Quien tiene la respuesta es Dios. Pero cuando hablamos hoy de la edad es bien difícil. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos tecnológicos y el niño sí es tecnológico a esta edad. Lo que usted y yo no sabíamos, no nos dimos cuenta en 20 años, el niño lo aprendió en una semana. Y no cosas buenas, cosas malas de repente. Y no estoy en contra de la tecnología, gloria a Dios por ello, pero debemos usarla de manera correcta. El niño entonces, en su inocencia, él acepta. Usted le dice, tírese de ahí, se tira. Él le dice, meta la mano, él mete la mano. Él le dice, dame de tu comida, él se mete la mano a la boca y le da el bocado. Porque él es inocente. Él no está preocupado por mañana, que hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que ponerle combustible al carro, hay que pagar vigilante, hay que ir al patronato. Él no está preocupado por nada. Él está viviendo una vida feliz. Es la mejor etapa de la vida donde usted y yo podemos enseñarle a nuestros hijos. Pero ¿sabe qué estamos haciendo como padres? Dejando a nuestros hijos en la casa. No es que este solo va a dormir, no es que este va a hacer relajo, no es que este... Ay, déjelo. Y es mejor que se duerma en la casa de Dios, por lo menos haciendo el intento, que se duerma en la casa mirando cosas que no tiene que ver. Bueno, allá no se va a dormir en la casa, allá se va a dormir a las 2 de la mañana. En Lucas, en el capítulo 18, versos 16 al 17, hablando de la vida infantil, vive el presente. Él no está preocupado por el mañana. Y en su inocencia no hay preocupación alguna. En otras palabras, él se siente libre. Él puede correr, él puede jugar, él puede reír. Él, si se golpea, sabe que alguien lo va a abrazar, que alguien le va a dar una caricia. Esa es una hermosa vida. Y de repente nosotros nos preocupamos por crecer, ¿verdad? Ay, quisiera tener 15, y cuando llega a 15, quisiera retroceder el tiempo, pero ya no puede. Y entonces dice, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, hay cosas interesantes que tenemos que observar en ese texto. ¿Qué clase de niño es el que Jesús tomó? Lógico, tendría que ser un niño judío o hebreo en ese momento. Y entonces, a esa edad, el niño ya debe saber la ley, por lo menos haber oído los 5 libros de la ley, la famosa Torá. Para nosotros Génesis, para nosotros Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Entonces a esa edad él ya debe saber algo de ello. Pero nosotros no le leemos la Biblia. Nosotros no le hablamos de la Biblia. Nosotros pensamos que no entiende. Y es el momento cuando él absorbe realmente lo que usted le está enseñando. Y entonces dice Jesús: dejen a los niños venir a mí. Déjenlos venir, no se los impidan. Para nosotros el niño de repente se convierte en un obstáculo, molestón. Es que juega, déjelo. Él es libre, él es feliz. Lo que pasa es que ya nosotros estamos preocupados. Me salió una cana, mañana tengo que pagar la luz, mañana vienen a cobrarme. Y entonces ya no come, ya no duerme, ya está estresado, está preocupado, está enojado y hasta se pone colorado. Yo no tengo culpa. El niño vive feliz y puede correr a los brazos de Jesús. Pero luego entramos en otra etapa difícil, y es la etapa de la corrección. Muchos de los niños, y hablando de nosotros, ¿verdad? Cuando el niño hace relajo y grita y patalea, ¿qué hacemos? Vaya, juegue, mire, y le damos el celular. No importa si entre más grande mejor, y no importa cuánto valga. Lo que nosotros creemos que es, que no haga bulla. Dice amén. Y el celular es el maestro, el celular es papá, el celular es mamá. Yo he visto muchachos haciendo berrinche en los buses, en el kinder, en la calle, en la barbería, y gritan y patalean y se revuelcan. Y perdóneme que le diga esto, pero a mí me dan ganas de levantarme, darle no dos fajazos, ¿verdad? Pero darle un par de nalgadas y que se levante, hermano. Pero no, se revuelca y grita y patalea porque él quiere lograr lo que él desea. Y entonces ahí tenemos una dificultad. ¿Y cuál es la dificultad? Bueno, hay que aprender a mezclar el amor con disciplina. No es muy fácil, ¿verdad? Porque ahí vamos a veces contravía. Porque papá dice una cosa, pero la bisabuela dice otra cosa. Está aquí. Y entonces el niño quebró el pocillo y hay que enseñarle que ese pocillo valía tanto y que no debe hacer eso. O se enojó y lo quebró. Y cuando usted quiere hablar, disciplinar, entonces se mete la abuela. ¿Y que por qué le vas a pegar al muchacho? Dice, mira lo que hizo. ¿Eh? ¿Cuánto vale? Yo te lo pago. No, no es eso. Es aprender a valorar. Es a que se dé cuenta lo que significa valorar lo que tenemos, pero también hacer las cosas con disciplina. Y ahora, aquí hay un punto que puede ir en su contra. Hay parejas que se enojan, hablando de esposos. A veces nos enojamos. ¿Y sabe quién sufre las consecuencias de nuestro enojo? Los hijos, los niños. El enojo, la gritada que le iba a pegar al esposo o a la esposa, va y se desahoga con el niño y le jala el pelo, le estira las orejas, le quiebra la costilla y le pega la última para que caiga allá. ¿Por qué? Porque está enojado, quiere desahogarse con alguien. No lo haga de esa manera. Y cuando hablamos de disciplina, hablamos de corrección. Sí, se forma la idea de castigo, pero hablamos de corrección. ¿Por qué? Porque habemos padres que de repente lo que hacemos es agarrar un alambre de luz y marcarle el lomo. O habemos padres o madres que de repente si encontramos un leño de roble, pues con este te tocó. Y padres y madres que se agarran a trompada limpia. Perdónenme el vocabulario. ¿Sabe por qué se va eso de las manos? Porque nunca nos dimos cuenta. Porque nunca leímos la Biblia. Y por desconocer la Biblia, entonces actuamos así, a lo que salga. Y no debe ser de esa manera. Entonces, la familia es el regalo más grande que Dios nos ha dado, pero no hemos aprendido a valorar lo que Dios nos ha dado. Hijos e hijas,
el honor, el privilegio de tener un bebé o de tener hijos, a nuestro lado. En Proverbios, en el capítulo 29, en el verso 17, estamos hablando de mezclar el amor con disciplina, y estamos hablando de que si se enoja como matrimonio, no se desahogue con sus hijos, no los insulte, no los corra, no los patalee, no haga eso. Dice la Escritura: corrige a tu hijo. No es malo, corrige a tu hijo. ¿Y qué pasará? Te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pero muchos padres tenemos miedo de corregirlo. Si vive bajo tu techo, si come bajo tu techo, si duerme bajo tu techo, entonces tiene la responsabilidad de hablarle y decirle cómo son las cosas en esa casa. ¿Está aquí? ¿O le va a permitir a usted a su niño de 8 o 9 años que agarre la calle y le habla ya a las 3 de la mañana? Ya voy a llegar. Y no hay que decirle nada porque usted lo queda viendo para arriba y yo no sé qué comió, que si son más grandes que uno, ¿verdad? Entonces ya uno le da miedito. Por muy grande que sea, es su hijo, usted su mamá, usted su papá. Se lo vuelvo a repetir. Por muy grande que sea, usted debe saber que es su hijo, es usted su mamá o es usted su papá. ¿Qué tengo que hacer? La Biblia dice: corrígelo. Eso está malo. Eso no es así. Eso es de esta manera que se hace. Pero hay que enseñarle. Pero hoy la comunicación está mala entre padres e hijos, entre hijos y padres. O a veces hasta enemigos. Ni se hablan. Y se levantan en la misma casa y toman café en la misma mesa y no tienen el valor de decir buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sentís hoy? O bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en tu día de trabajo? No hay esa comunicación. Se imagina preguntas sencillas como esas. ¿Y qué tal si hablamos cómo marcha tu noviazgo? ¿Cómo marcha tu matrimonio? ¿Qué tal te van tus finanzas? ¿Qué me cuentas de la universidad? No, es que estoy bien cansado, hermano, porque anduve todo el día sentado manejando. Y vengo tan cansado que me tengo que sentar en el sillón. Y tráiganme las chancletas, tráiganme el café, tráiganme la comida. Y estoy tan cansado que tengo que ir a la cama. Se va a morir, hermano. La mamá también se cansa porque es la primera que se levanta. Enciende el fuego, hacer comida, hacer café, atender a aquel, atender al otro, despachar al otro y hacer al otro y el otro y luego lavar aquel montón de ollas y se las vuelven a ensuciar y volver a hacer comida y volver a lavar. Dios bendito de la gloria. Y salen a entrevistar a la gente y dice: ¿usted trabaja? No, no trabajo, soy ama de casa. ¿Qué más quiere? Le hago un comentario. Una esposa llegó al pastor buscando consejería y le dijo: pastor, ya no sé qué hacer. Y dice: ¿qué pasó? Es que ya no sé qué hacer, ahí en esa casa ya no sé qué hacer. Dice: pero tienes tu esposo, tus hijos, tu casa. Sí, pero ¿sabe qué me he dado cuenta yo? Que la muchacha que trabaja conmigo vive mejor que yo. Dice: ¿cómo es eso? Tiene su cuarto, tiene su cama, come nuestra propia comida. La llevamos en el carro, va de paseo. Y es cierto, limpia la casa, pero ella no gasta en nada. Y encima, a fin de mes, le tenemos que pagar. Ajá, ¿y cuál es el problema? Que yo hago lo mismo, pero a mí no me pagan. El matrimonio es de dos. Y para tener hijos ocupamos dos. Y la responsabilidad descansa en los dos. Lo que pasa es que a veces nos emocionamos tanto en el matrimonio que cuando están echando allá la bendición y dice: ¿usted promete amarlo en las buenas, en las malas? Sí, 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 sí. Cuando haya pisto y no haya pisto, sí. Cuando esté enfermo, sí. Cuando está, sí. Solo sí. Pero ya cuando vivimos la realidad de cómo es la vida, se nos olvidan nuestras responsabilidades. Y una de ellas es: corrige a tu hijo. Por eso usted y yo vemos muchachos rebeldes. ¿Qué dice la Biblia? 22:15. Seguimos en Proverbios. Proverbios capítulo 22 en el verso 15. Luego saltamos al 13:24. Vean lo que dice aquí. La necedad está ligada
¿a dónde? Al corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. En otras palabras, el muchacho trae por naturaleza, por ser pecador, traemos en nuestra propia sangre, ¿el qué? La rebeldía, la necedad. Pero hay algo que la puede corregir. ¿Y qué es lo que puede corregir? La vara de la corrección. Lo que pasa es que hoy tenemos tantas leyes que las mismas leyes han hecho que esto se degenere. ¿Por qué? Porque el hijo, pues me voy a ir a quejar a la fiscalía. Y el hijo, con tal puede hablar, le puede llamar a la policía y por eso le han puesto hasta un teléfono facilito. No necesita ir al kinder para aprendérselo, ya se lo sabe. Y lo marca y dice, no, mire que mamá me está gritando, venga y llévese a esta señora loca. Y se la vienen a llevar y se la llevan. ¿Por qué? Porque dejamos a un lado la Biblia, porque Dios no es el importante en nuestra Biblia, en nuestra vida. Sin embargo, el texto que dice la vara de la corrección. Lo que pasa es que nosotros corregimos mal. Le retorcemos las orejas, le quebramos la costilla, le pateamos la pata, le damos con el alambre de luz, le damos con el leño, que tienes que entender, que no sea burro. No, hermano. La Biblia enseña con qué, cuándo y dónde castigar. Hay un lugar donde castigar. Usted y yo ya lo sabemos y no es necesario explicarlo. 13:24. Seguimos en Proverbios. Y vean lo que dice el escritor. El que detiene el castigo, mire, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde chiquito, lo empieza a corregir. ¿Cuántos decimos amén? Esa es la realidad. Esa es la realidad. A mí no se me olvida el niño que se hizo una revuelta terrible en el bus. Andaba de blanco, bien guapo andaba. Y empezó a pedir sandía. ¿Qué quiero sandía? ¿Qué quiero sandía? ¿Qué quiero? Y la mamá, calmate. ¿Qué quiero sandía? Ya. Me armó un berrinche, hermano. Yo no le compro sandía en el bus. Mi mamá vino y le compró sandía, empieza a comer sandía. Ya le dije que andaba de blanco, ¿verdad? Y chorreado por aquí, le chorreaba por el otro lado. Y era camisa manga larga. Y cuando empezó a ensuciarle todo, miren, con la misma camisa. Y después quería que lo cambiara porque se había ensuciado. Y otro berrinche, no. Y eso, hermano, en público. Ahora se imagina en la casa. Por eso empecemos a corregir en la casa. Cuando usted y yo salgamos a la calle o cualquier otro lado, vamos a salir con la frente en alto. ¿Por qué? Porque ese muchacho ya fue educado. ¿A dónde? No en el kinder, no en el colegio, no en la escuela, no en la universidad. Fue educado en la casa. Le vuelvo a recordar Deuteronomio capítulo 6, versos 5, 6 y 7. Estas palabras que yo te digo hoy las repetirás a tus hijos y hablarás a tus hijos y se las vas a decir en tu casa. Ahí es donde empieza. Cómo aprende a comer, cómo aprende a caminar, cómo aprende a vestir, cómo aprende a hablar. Aunque le digan viejo y feo a uno, pero por lo menos le hablan. Pero hoy, hermano, hoy es bien difícil. La juventud está creciendo de manera difícil. ¿Por qué? Porque el celular nos robó el espacio. Nosotros no queremos bulla, entonces le damos el celular al niño para que juegue, vea lo que quiera, haga lo que quiera. Ya le conté la historia, un día tenía una necesidad, se me arruinó un aparato eléctrico en la casa. Y entonces llamé a un muchacho, sí, ya voy. Y el señor estaba trabajando con electricidad y un niño chiquitingo se le cruzaba por los cables pelados, se volvía a meter por otro lado y yo, si no le dice nada, yo ya lo guindaba. Pero bueno, eso pasó, hermano. ¿Sabe dónde empezó la triste historia? Cuando el celular se descargó. Ese fue el peor de los pleitos y yo me quedé asombrado. El papá solo le decía, cállate, no moleste. Yo ya le decía, si no tiene faja,
aunque sea la única, se la presto un ratito. Estamos hablando de educarlo. ¿Y a dónde va a empezar la educación? En la casa. En la casa. Entonces no retenga el castigo. Cuando se lo ha ganado, se lo debe de ganar. Aplíquelo. Vamos rápido. Hebreos capítulo 6, capítulo 12, versos 6 al 11. Ahí se lo vamos a leer. Entonces, los muchachos, si no los aprovechamos, lo que va a suceder es que crecen indisciplinados y rebeldes. El bus que va para el colegio pasa a las 6 y se levanta a las 6:10. Y después papá ve cómo hace para llevarlo, si lo manda a pie o manda una excusa. Hermano, tiene que haber disciplina. Tiene que haber disciplina. ¿Verdad? Entonces esas cosas se aprenden. Y aquí encontramos algo interesante. Cuando hablamos de disciplina, tiene que ver con un castigo, con algo que hacen para corregirme. Y entonces dice, porque el Señor al que ama, disciplina. O sea, si Dios lo ama a usted, Dios lo va a corregir. ¿De qué manera? No sé. Pero un ejemplo palpable de eso es Jonás. ¿Recuerda a Jonás? Dios llama a Jonás y le dice a Jonás, quiero que vayas a Nínive y prediques. Y Jonás se levantó, sí, y se montó en un barco, sí. Pero ¿para dónde se fue? Se fue para otro lugar, se fue para Jope. Allá Dios levantó una tempestad terrible, y usted sabe la historia, hasta que lo tiraron al mar y Dios tenía preparado un gran pez. Ya hemos hablado de ello. Dios lo estaba corrigiendo, pero él no entendía. Entonces, cuando usted y yo podemos tener algunas situaciones de disciplina en nuestra vida, que Dios está tratando con algo que no está bien en nuestra vida. Y entonces sigue diciendo, seguimos corrido, verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel de quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, o hijos ilegales. Pero por otra parte, y aquí quiero que se detenga un momento, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hasta el 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Cómo nos disciplinaban? Como a ellos les parecía. Ajá. Pero para lo que no es provechoso, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Terminamos con el verso 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han ejercitado. Ahora, ¿la faja de su papá tocó alguna parte de su cuerpo? Y usted puede decir hoy gracias o no, o está resentido, me disciplinó. O dice gracias a Dios que me corrigió. Si no sería ladrón, marero o a saber qué. Entonces, gracias. Le vuelvo a recalcar el texto. Dice que nuestros padres nos disciplinaban. ¿Y cómo nos disciplinaban? Como a ellos les parecía. O sea, lo poquito que ellos sabían, pero ellos sabían que era lo correcto. Y eso se está perdiendo. Hoy el niño llega con 20 lápices en la cartera y esos lápices, no, me los hallé. ¿Y por qué no pregunta? Porque no va a averiguar. ¿Y esa tijera que andas ahí? No te compres esa tijera. No, es que me la he tirado allá en un pupitre. Mañana se va a dar 500 pesos suyos y va a decir que también se los encontró y que son de él. ¿Por qué? Porque no hay disciplina, no hay corrección. Yo creo que en su casa y en la mía no deben haber ladrones. Usted viene, se sacó la cartera y dejó el dinero ahí. Cuando usted regrese después de un día, después de una semana, ¿qué va a pasar? El dinero tiene que estar ahí. Amén. Sí. Y si alguien lo usó, solamente va a tener el valor de decir, yo agarré 100 lempiras que estaban ahí y los gasté en esto, pero yo los tomé, por si alguien pregunta.
Hay una formación. Pero como cuando no corregimos, entonces enfrentamos las consecuencias de esta situación. Ahora, usted y yo debemos saber algo bien interesante, que sin Dios no vamos a lograr esto. ¿Por qué? Porque los muchachos son duros, los muchachos son rebeldes, los muchachos se oponen. Pero solo con la ayuda de Dios lo podemos lograr. ¿Recuerda usted lo que dijo el Señor en Juan capítulo 15, verso 5? Creo que dijo, en las últimas palabras, dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, lo que queremos decir es que sin Dios y sin Cristo, usted y yo no lo vamos a lograr. Dios tiene que estar en nuestra vida. Debemos comprender el plan de Dios que tiene para mi vida y para la familia, para que lo podamos nosotros poner en práctica. Entonces, no se desahogue con sus hijos su frustración del trabajo, su enojo del tráfico, su enojo con su esposa, su enojo con el vecino. No vaya a desahogarse con su hijo, porque le puede dar un mal golpe más bien. No lo haga. Y si está enojado, entonces no lo castigue. ¿Cómo? Sí, si usted está enojado, no lo castigue. Tranquilícese y cuando usted esté tranquilo, castíguelo. Cuando ya mis hijos están grandes, gracias a Dios, pero ellos también sufrieron, no sufrieron, pero sí sintieron el peso de una disciplina. Y cuando yo pegaba, como padre, porque habían hecho algo incorrecto, yo siempre, antes de darle, yo le preguntaba, ¿usted sabe por qué lo voy a castigar? Y alguna vez, no, tranquilo, respire hondo, tranquilícese. ¿Usted sabe por qué lo voy a castigar? Sí, ok. Tampoco es que hasta que se me cansara la mano, ¿verdad? Y tampoco estoy poniéndome como ejemplo. Usted usará el método que usted quiera, pero en el caso mío, ese era el método. 1 y 2, cuando no todo era golpes, entonces vamos a sentarnos a la mesa. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Hablar, sentados, hablar. Porque es su responsabilidad, porque es su hijo, es su hija. A nadie le interesa, no más que a usted. Y si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. Si usted no habla con ella, nadie va a hablar con ella. Si usted no la corrige, nadie la va a corregir. Si usted no la disciplina, nadie la va a disciplinar, porque a nadie le interesa, solamente a usted como papá o como mamá. ¿Está conmigo? ¿Hay alguien que tiene esa responsabilidad? Sí. Allá en 1 Corintios 11, vamos a aprovechar estos minutos, 1 Corintios 11:3, encontramos que alguien tiene una responsabilidad sobre sus hombros. ¿Y quién tiene esa responsabilidad? Pues ahí está. Usted lo puede leer. Y dice que, pero quiero, hermanos, que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a obviar lo demás. Pero ¿qué dice? Que el hombre es la cabeza. No es el que grita. No. Es el que piensa, es el que razona, es el que analiza, es el que guía, es el que dice por dónde debemos caminar. Él es el que sabe lo que se debe de hacer. Entonces, si hay alguien en la casa, ese hombre es el responsable y él sabe cómo hacerlo. Él sabe qué hacer en momentos difíciles. Yo me quedo asombrado cuando veo padres de familia que de repente saben de todo. Usted le dice mecánica, saben mecánica, fontanería, saben fontanería, pintura, saben pintura, y ellos hacen todo, hacen de albañil, y uno dice, ¿dónde sabe tanto? Hubo alguien que le fue un ejemplo a él, y ese alguien es papá. Pero habemos muchos que se nos quema el agua porque nunca aprendimos nada, porque consideramos que aprender quehaceres domésticos, eso no es para mí, eso no es para hombres. Y si el hombre llora, no es hombre, porque los hombres no deben llorar. Y crecimos en esa mentalidad machista,
Llore, quiere llorar, llore, 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 sin que le peguen. Es una emoción, es un desahogo. Hágalo. Dice, no, los hombres no lloran. Y se retuerce la conciencia. Somos seres humanos y también tenemos sentimientos. Entonces, hoy no necesitamos religión, necesitamos relación con Dios. Y ese es nuestro problema. Manda a ese muchacho a la iglesia, mandalo allá que vaya. Sí, pero ¿qué? ¿Solo para cubrir un escaño, solo para cubrir un espacio o para que conozca a Cristo, para que tenga una experiencia personal con Cristo? Cuando esos muchachos crecen y no han tenido una experiencia personal con Cristo, se van de la iglesia y usted los ve metidos en la droga, en el alcohol, en el vicio, en la pasión, el placer, callejeros, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le dimos el tiempo ni la dedicación que ellos necesitan. Es bien complicado, ¿verdad? Así que jóvenes todavía tienen tiempo para pensarlo. A los hijos entonces se les debe de enseñar. ¿Y sabe qué se les debe enseñar? Que las cosas tienen precio, que las cosas valen, que las cosas no son regaladas. Por favor, vea conmigo Proverbios 29:15. Que las cosas no son gratis. Y ahí tenemos una dificultad. ¿Por qué? Porque el muchacho o el niño no trabaja, pero anda el mejor teléfono. El muchacho, el niño no trabaja, pero anda la mejor marca de tenis. Va a llegar un momento en que él cree que puede exigir, porque no le enseñamos el valor de las cosas. ¿Qué dice la Biblia? La vara y la corrección dan ¿qué? Pero usted va del psicólogo, perdón con los psicólogos, ya le dicen que lo trauma, que lo enferma, que le hacen aquel rosario de cosas, ¿verdad? Pero Dios no dice eso. Mire Dios está diciéndonos en su palabra que la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Sabe cómo es eso? Es como que usted aconseja al que anda en la moto, mire, ande despacio, tranquilo, váyase por su lado. ¿Cuál es? 200. Miren, una llanta, ven. Yo me quedé helado. En un accidente, literalmente la pierna se desprendió desde aquí. ¿Por qué? Por no atender la corrección. Entonces ande tranquilo, aunque ande carro, y si anda a pie, use su lugar correcto, no va a ir por en medio de la calle. Y mire, más el muchacho consentido, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerda del niño en el bus comiendo sandía? Da vergüenza, ¿no? Da vergüenza. Y eso le puede pasar en la calle, en el bus, en el kinder, en la escuela. ¿Y qué quiere decir consentido? Que cree que todo se lo merece, que cree que él es digno de tener todo. Entonces, y que nadie tiene que corregirlo. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Yo pienso, es mi criterio, usted no lo aplique, pero yo pienso que aunque sean varones mis hijos, deben saber cocinar. Porque no sabe si se va a casar o va a quedar soltero, y por lo menos no se va a morir de hambre. Pero si salen igual que yo, que se les quema el agua, se van a morir. Y muchas veces, ¿por qué pasa esto? Porque el papá machista, ¿qué es lo que dice? Ese niño que no toque esa escoba, ese niño que no lave su plato.
Ahora imagínese cuántos platos ha usado, así sería el gran cerro de platos sucios. Hay que enseñarle, hay que decirle. ¿Ah? No todo el tiempo va a vivir con usted, otro día va a ir a otro trabajo, va a vivir con otra gente en otro lugar y va a tener que lavar su propia taza en la que toma café, va a tener que lavar su propio plato donde le sirven los alimentos. Va a tener que aprender. Recuerdo cuando llegamos al ejército allá por los 80 y no le preguntaban, hermano, le tocaba lavar aquel cerro de platos de todo el montón de soldados. Y no se enoje, pero habían unos soldados que ni para lavar platos sirven. Y entonces usted todavía se comía la mantequilla de ayer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi hijo varón y él no debe saber eso. Entonces, yo pienso que cuando alguien no sabe hacer esto, va a vivir en medio de la basura, en medio de ratones, en medio de cucarachas, en medio de todo. ¿Por qué? Porque no puedo tocar ahí. ¿Y qué va a suceder? El consentido, ¿qué va a pasar con el consentido? Es vergüenza para sus padres. Entonces de ahí aprendimos, gracias a Dios, en el caso mío, gracias a Dios por mis padres, dentro de su capacidad poca, quizás no como profesionales, pero nos educaron y nos enseñaron. Y era normal que lo pusieran a moler, era normal, va a lavar el maíz, va a quebrar el maíz, vaya, traiga agua, traiga leña, cuide esa gallina, dele comida al chancho, vaya. Era normal. Ahora no, el niño no se puede lastimar las uñas. Aprenda, las cosas no son regaladas, todas las cosas tienen un precio. El hijo que no trabaja tiene un buen celular y el papá que trabaja tanto no puede ni comprarse uno de 300 pesos. Tengamos cuidado, vamos terminando. Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Es la etapa más difícil, la etapa de la adolescencia. Y cuando usted va y examina esa palabra, adolescencia, adolece de algo, falta algo ahí todavía. No es ni niño, pero tampoco es adulto. Está ahí en un término medio. Hay cosas que no entiende, hay cosas que no comprende, hay cosas que no puede tomar decisiones para su vida. Pero dice la Escritura, alégrate joven, Dios jamás le prohíbe a nadie. Mire, si alguien quiere hacerse drogadicto, alcohólico, hazlo, no hay problema. Y entonces dice Dios, alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tú. Es decir, cuando te falta algo, no sabes para dónde vas. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe una cosa, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, te lo advierto, haz lo que te quiera, lo que quieras, lo que te dé la gana, no hay problema. Pero debes saber algo, que Dios te va a juzgar. El muchacho puede irse para donde quiera, con quien quiera, como quiera y donde quiera, a la hora que quiera. Perfecto, ya lo sabe. Pero sabe una cosa, hazlo, pero Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. No te lo di, pero creo 12:1, siempre de Eclesiastés. Y entonces da el predicador este mensaje en el capítulo 12, verso 1, y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años difíciles en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Ahora que eres joven, muévete, sirve al Señor, ama al Señor, adora al Señor, vive para el Señor. Hazlo. Hazlo. Antes de que te empiece a doler la rodilla, antes de que te duelan las muelas, antes de que te tiemble la columna. Dice, mire hermano, yo quisiera ir a la iglesia, pero ya no puedo. Sí, tiene razón. Pero la Biblia dice, acuérdate en los días de tu juventud, para que sirvas al Señor.
hay que hablar, hay que aconsejar, hay que orientar, hay que ser amigos. Y no solamente hay que hablar, hay que aprender a escuchar. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó con su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Ay, es que no se le puede hablar porque... Sí, pero es su hijo. Hay que hablarle. Hay que decirle. ¿Qué pasa? Que estábamos precisados cuando teníamos al alcalde enfrente y solo decíamos sí, y sí, 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 sí. Pero la responsabilidad, el compromiso, delante de Dios. Ahora, no es tarde. Pongamos su familia y la mía en las manos de Dios. Que Dios pueda cambiar ese corazón, que Dios pueda tocar esa vida, que Dios pueda salvar a ese joven. No importa dónde esté caído, dónde esté hundido, la misericordia de Dios todavía permanece. Entonces, hoy enfrentamos problemas de ¿qué? De inmoralidad, de drogas, parrandas, amistades incorrectas, vocabularios terribles. Hombre hablando con otro hombre como que se saludan como que si fueran una mujer. Y yo no sé de dónde sacan tanta cosa, hermano, porque el uno al otro le dice perro y el otro al otro perro, y yo me quedo viendo a ver si tengo cola y no tengo cola. ¿De dónde sacan tanta cosa? ¿De su casa o en su casa así se tratan? En mi casa se tratan así. ¿De dónde sale eso? Entonces, si no sale de la casa, ¿de dónde sale? Entonces mi abuela decía algo: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero mi abuelo salía adelante y ¿sabe qué decía? Es que el que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces tenemos que aprender a cuidar su familia, cuide su matrimonio, cuide su familia, cuide sus hijos, dé el todo por sus hijos. Aunque sus hijos no son perfectos, aunque los míos son imperfectos, no importa cómo sean, pero si usted y yo no los amamos, no los respetamos, no les damos el lugar que se merecen, otro se los va a dar. Es bien difícil esto, es complicado, pero es la responsabilidad que Dios nos ha delegado, educar la familia. Hermanos, en el mundo solo hay costumbres, tradiciones, religiones falsas, vocabularios extraños, tradiciones y costumbres que nos alejan de Dios. Hemos dejado a un lado el libro sagrado. La Biblia es el libro de Dios que nos dice cómo conducirnos y cómo conducirnos en familia. No lo cerremos. No es para que esté allá botado adornando la biblioteca. Es para que usted y yo lo leamos. Es para que usted y yo lo guardemos. Es para que usted y yo lo pongamos en práctica. Padre, gracias en esta noche. Yo sé que es una gran responsabilidad la que pesa sobre nuestros hombros. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por cada familia que está aquí, Señor. Especialmente por aquellos padres que hoy sienten una enorme carga sobre sus hombros, por sus hijos. Porque no están en la iglesia, porque no te han conocido como el Señor y Salvador, porque son esclavos del alcohol, de la droga, de la pandilla, y no pueden salir de ahí, Señor. Esta noche oramos por esos padres, pero esta noche también oramos por esos hijos, y oramos en el nombre de Jesús, que tengas misericordia, Señor. Que tengas misericordia y que esos varones, esas niñas, Señor, puedan ser rescatadas en el nombre de Jesús. Que el socorro de lo alto llegue hasta ahí, Señor. Y que ese joven
que ha caído, Señor, ahí, y que está como esclavo ahí, Señor, que pueda encontrar la libertad en Cristo Jesús. Como familia, ayúdanos a cumplir el mandato de educar, de enseñar, de orientar, de hablar, pero también de aprender a escuchar. No queremos, Señor, sentirnos mal o condenados. Solamente danos la oportunidad de trabajar por nuestras familias, de luchar por nuestras familias, de hacerlo mejor y ser felices conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Dios, en esta noche. Toda honra y toda gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por venir, gracias por escuchar, pero es nuestra responsabilidad. Y la iglesia se compone de familias. A veces queremos tener iglesias fuertes, pero las familias son débiles. Entonces, aprendamos a tener familias fuertes y que amen a Dios, y vamos a tener iglesias fuertes, iglesias que también amen a Dios. Que Dios le bendiga. Feliz noche.